Este segundo parcial nos vamos a enfocar en la parte de presentación del HTML. Ya vimos la parte de contenido, cómo establecer documentos bien formados y lo importante de saber cómo manejar estas etiquetas para crear una página semántica que me permita transmitir un mensaje. Sin embargo, así llano y puro, no se mira mal, pero no se mira de la mejor forma tampoco. Siempre podemos agregar elementos que nos sirvan de forma visual. Entonces, este periodo lo que vamos a ir es aplicándole a ese contenido el aspecto visual, la experiencia de usuario, y hay ciertos componentes comunes. Entonces, según el plan de estudio que tenemos, solo déjenme, uy, un montón de cosas tengo abiertas. Vamos a ver. En portales, web 1. Ya para el segundo parcial, empezamos con introducción a CSS. Vamos a ver cómo se puede incorporar los CSS en línea, incrustado o externo, esto lo vamos a ver, y lo que son selectores y propiedades. Vamos a ir viendo. Pero a mí me gusta más, o sea, la teoría ahí la pueden leer, ahí están las páginas de cómo se hacen cada una de ellas. Pero a mí me gusta ir trabajándolo en algo práctico, en algo que ya sea más tangible. Entonces vamos a ir desarrollando una página en donde vamos a ir aplicando todos esos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces primero definamos una página HTML estándar. Uy, mucho lo abrí. Ok, me falta cerrar aquí HTML. Title. Aquí vamos a trabajar algo comúnmente, esto es extremadamente común en el área del web, uno de los primeros proyectos es una landing page. El concepto de una landing page es permitirme un lugar que me pueda vender un producto, ya sea un producto digital, un producto normal o un servicio, inclusive me permite vender a una persona, no de la forma comercial, sino que puedo poner mi currículum vitae ahí. Y ese es uno de los ejercicios que vamos a estar trabajando. Vamos a armar una hoja de vida estilizada para CSS. Entonces vamos a ir maquetando primero los contenidos. Ya sabemos que podemos tener un header, vamos a tener nuestro buen main y vamos a tener nuestro fabuloso footer. Tres partes, tres segmentos específicos. ¿Ok? Dentro de cada uno vamos a establecer el nombre de la persona. En este caso vamos a llamarlo fulanito de tal y Corcuera. Y aquí vamos a establecer nuestro elemento de navegación. Ya sabemos que lo hacemos con una lista y en esa lista vamos a establecer ciertos elementos como un hipervínculo, que lo vamos a mandar al principio. Vamos a llamarle start, que vamos a ponerle generalidades. Vamos a poner un logros. Contacto. Me falta educación. Formación. Ok. Y en el name vamos a poner estos 4 segmentos. Ok, entonces voy a hacer algo ahorita. Voy a subir este
este archivo al repositorio para que ustedes ya lo tengan y no tengan que estarlo typeando y poder trabajar sobre él. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir modificándolo poco a poco para ir haciendo más cosas. ¿Estamos bien? Ahorita lo voy a subir. Pasó asistencia, ingeniero. No, aún no. Ok, listo, estimados. Ya en el repositorio pueden encontrarlo, el archivo dentro de la carpeta P2. Ahí está el HTML con esto que tenemos puesto. Y vamos a ir trabajando sobre él. Voy a dar 2 minutitos para que puedan descargarlo y tenerlo ya listo. Y cada uno que vaya terminando y teniéndolo listo, me levanta la mano, por favor. Ok, por mientras lo van bajando, vayan escuchando un poco. ¿Qué es CSS? CSS en sí es, vamos a poner las anotaciones aquí para ir escribiendo. CSS es Cascade Style Sheet. Ok. En español nosotros lo conocemos como hojas de estilo en cascada. Aquí es importante subrayar cascada. Ok. Las hojas de estilo. En sí, las hojas de estilo es simplemente una colección de selectores y propiedades o reglas. Punto. ¿Ok? Las hojas de estilo, los estilos, yo puedo definir de estilos a cualquier nodo que se encuentre dentro de la parte del body de un HTML. De forma predefinida, cada uno de los nodos que nosotros establecemos en el HTML, cada uno de los elementos, contiene un estilo predeterminado internamente, una forma en cómo el navegador sabe pintar en pantalla ese elemento. ¿Okay? Si es un input, sabe que tiene que hacer una caja, ponerle un borde y dejar el cursor en medio y hacer un biselado. Si es una imagen, sabe cómo tiene que poner la imagen en cómo orientarlo. Si es un hipervínculo, sabe que lo tiene que pintar de azulito y subrayado, y si ha sido visitado lo tiene que poner morado, y si está enfocado tiene que ponerlo de otro color. ¿Ok? Todas esas son propiedades internas que el navegador utiliza para pintar. Todas esas propiedades yo puedo customizarlas, yo puedo cambiarlas y darles una personalización con diferentes valores, y eso lo hacemos a través de reglas establecidas. Una regla es un selector con un conjunto de propiedades que modifican el aspecto visual de un elemento o varios elementos. Entonces hay varias formas en las que yo puedo definirle reglas a un elemento HTML. Y eso vamos a ver a continuación. Solo que estoy viendo de que nadie ya, todos tienen ya el documento HTML. Sí, Listo. ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Entonces, ahorita vamos a ver cómo incorporar esas reglas para poder explicar el por qué tiene este apellido, esta tecnología de cascada. ¿Por qué le decimos en cascada? Entonces voy a borrar esto para que no me estorbe. Sacámoslo. Y vamos a empezar con el primer elemento. Y vamos a hacer
la analogía del, por así decirlo, de un sistema de piscinas. A mí me gusta un pueblo, aquí voy a hacer un comercial. Hay una aldeíta que va hacia oriente, yendo para Huinope, es una ciudad ahí cerca por el Zamorano. Yendo para ahí hay una aldeíta llamada Galeras, que tiene una bendición y es que tiene agua por todos lados. Quebradas arriba y abajo, ríos que pasan por ahí, afluentes del Yeguari. Ahí hay un balneario, el balneario de la familia Madrid, se le conoce como Playa Blanca. Lo bonito de ese balneario es de que tienen pozas y cada poza va alimentando la siguiente y la siguiente y la siguiente, cayendo como que si fueran de cascaditas. ¿Por qué hago esa analogía? Y tengan presente esa forma. Visualícense una piscina cuya agua que rebasa de esa piscina va a caer a otra piscina y así lo va llenando sucesivamente y va cayendo. Entonces, el problema es con los niños que se van a la piscina de más arriba. Después hablamos de eso. Ok, entonces, regresando al CSS, digamos que yo quiero que mi pantalla, mi CSS, cambie de apariencia. Vamos a ver cómo se ve acá. Ahorita vemos mi documento servido de esta forma. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer lo primerito y es que al body completo le quiero cambiar el color de fondo. ¿Cómo puedo cambiar el color de fondo? Pues la primera forma de incorporar CSS es definiendo un atributo style dentro del elemento que yo deseo modificar sus propiedades. Y en él yo puedo definir una serie de llaves con valores separados por punto y coma. En este caso, digamos, vamos a ponerle una propiedad llamada background color. Esta propiedad me permite modificar el color de fondo de un nodo. En este caso lo voy a poner negro. Ponemos el punto y coma al final. Ok, background-color, dos puntos, el valor negro, ese me va a definir ese estilo y eso me va a permitir visualizar mi página y no voy a poder ver ninguna de las letras. Me convirtió todo en un color absolutamente negro. Cambiémoslo a algo menos oscuro. Vamos a usar un gris un poquito más claro. Y ahí ya tenemos una visualización distinta. ¿Ok? Entonces, a este tipo de reglas se le conocen como reglas inline, embedidos dentro del documento. No lo recomiendo utilizar, solo en casos muy excepcionales hay que usarlo. Después vamos a ver por qué. Pero me permite definirlo. ¿Ok? Por ejemplo, yo le puedo poner a un hipervínculo que sea de otro color. Vamos a poner otro style directamente y vamos a usar la propiedad color. Color define el color del texto y yo puedo definir un color distinto. Ahorita estoy usando hexadecimal que define un color. Puedo ahora ponerle un nombre común. Por ejemplo, puedo decir un red y punto com. Y con eso vamos a ver de que este de generalidades, que actualmente aparece aquí generalidades en azul, va a quedar en rojo. Y solo ese atributo específico. Ahora, si yo quiero que todos estos hipervínculos tengan ese color rojo, ir uno por uno va a ser un poco complicado. ¿Ok? Demasiado trabajo. Entonces viene la segunda forma en que me permite los navegadores y la especificación definir reglas para aplicar a varios elementos de forma simultánea. Y ese es utilizando un bloque. Ya no es un atributo, sino que un bloque style dentro del mismo documento. Y en este bloque me permite definir las reglas utilizando los selectores y definiendo las propiedades para esos selectores. ¿Qué es un selector? Un selector es una serie de palabras claves que le permiten al navegador filtrar todos los nodos.
todos los nodos que coinciden con ese filtro o ese selector, se van a aplicar las reglas que yo establezca. Acabamos de modificar un hipervínculo. Entonces voy a poner el selector. Vamos a ir viendo después ese tipo de selectores. Este selector me dice, ocurre que todos los hipervínculos le vas a aplicar esta propiedades. Vamos a poner propiedades distintas. Habíamos puesto color red. Vamos a decir de que todas van a tener ahora un color green separado. Y aquí es donde vamos a empezar a ver por qué lo de cascada. Vamos a ir viendo. Entonces, en un bloque style, yo defino el selector y entre llaves defino las propiedades. ¿Ok? En este caso, color de texto a verde y el selector es todos los nodos que tengan la etiqueta A, todos los hipervínculos. Revisémoslo. Y voilà. Todos los demás, logros, formación, contacto, están en verdes. Sin embargo, el que tengo definido de style color red está como generalidades, está en rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Simplemente una regla general para todos los hipervínculos, pero tengo una regla específica para este nodo como tal. Entre más cercano la regla está al nodo, se aplica, sobrescribe. Entonces, a este hipervínculo ya le llegó la instrucción, te vas a pintar en verde. Pero este style de aquí me dice, no, aunque me vengas que viene verde, lo vamos a pintar en rojo. Sobrescribo este valor, porque está más cercano al fondo. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces ahí ya tenemos dos formas de poder incorporar CSS. Ahora, ¿qué sucede? Tengo este header, este navegador, los hipervínculos del navegador, y yo puedo armar un estilo bien bonito. Pero en el proyecto el ingeniero se le ocurrió decirnos de que nos tienen que presentar 15 páginas. Y todas tienen que ser consistentes, todas tienen que tener su encabezado, su menú bien establecido y su footer igualito. Y en la última revisión dijo el ingeniero que no, ese color no le gusta, que vamos a poner un púrpura Barney. Entonces, con estas dos opciones, tengo que ir a las 15 páginas, a ir haciendo todas las modificaciones correspondientes para que ese estilo me refleje este púrpura Barney por ahí. Y no queremos ese trabajo. Algo que nos caracteriza bastante a los ingenieros es de que nos ingeniamos para no trabajar. O sea, hacemos las cosas bien, pero solo las queremos hacer una vez y que quede para siempre. Y eso no es malo. Ok, eso es trabajar con calidad. Entonces, vamos ahora a incorporar la tercera forma. Y este es el más utilizado. Vamos a crear un archivo. Vamos a crear dentro de una carpeta para mantener el orden. Vamos a llamar a la carpeta CSS. Ahí vamos a tener todos nuestros archivos CSS. Y voy a crear un archivo de texto. El nombre que ustedes le deseen dar, el estándar es darles un style.css. La extensión .css es importante. Igual es un archivo de texto, así como el HTML es un archivo de texto. Y aquí es donde yo solo voy a tener una colección de reglas. La colección de reglas va a ser el mismo concepto que el bloque. Un selector y dentro del contexto del selector, las reglas, propiedades con su valor que le vamos a aplicar a esos selectores. Entonces digamos que yo quiero definir ahora aquí y vamos a ver, no tengo más hipervínculos. Vamos a utilizar los LI, ahí vamos a aprovechar. ¿Ok? Entonces, a todos los LIs del documento vamos a ponerle un color, nada más que esta vez vamos a ponerle yellow, amarillo. Vamos a ser groseros. Vamos a ponerle un background color, lo vamos a poner negro. Todo esto ahorita no tiene ningún sentido estético, simplemente es para que ustedes puedan observar los cambios en las propiedades. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero le vamos a poner un font family y en este caso vamos a poner un tipo monoespaciado, solo para ver que también podemos cambiar el tipo de letra. Y con esto vamos a jugar.
Pero solo con tener el archivo no estoy haciendo nada. Al archivo en el header también necesito ligar ese archivo. Decirle al navegador, además de lo que estás viendo de este contenido, tenés que descargar el CSS que está ligado a este documento. Usamos una etiqueta llamada link. Le definimos que esa liga es una relación de hojas de estilo y le damos una URL relativa con href. Decimos a dónde se encuentra ese archivo, y ese archivo se encuentra en la carpeta CSS y estados.css. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, en el estilo definimos selector LI. Eso me dice todos los LI encontrados van a ser texto amarillo con un fondo negro y vas a tener un font family, es decir, el tipo, la tipografía, el tipo de fuente va a ser Courier New. Si no encontrás Courier New en el sistema operativo, te caes a un Courier, si no encontrás a cualquier familia monoespacial. Vamos a dedicar una sola clase a definir este tipo de datos, ¿okay? Para manejar fuentes. Una vez enlazado, podemos observar ahora la página y van a encontrar de que ahora los LI están en negro, ¿ok? El tipo de letras, si ustedes se fijan, ahora es como que si fueran escritos por máquina de escribir. Esas son las fuentes monoespaciadas. Esto es un Courier New. Y el hipervínculo, como está abajo de la jerarquía y también tiene un estilo, es el que define el color que estamos mostrando. ¿Preguntas? Y solo si me podría mostrar, por favor, el código, ingeniero, del style. Vamos a ponerlo uno al lado del otro para que lo puedan tener en conjunto. Vamos a aprovechar a hacer dibujitos. Voy a armar 3 cajas. Luego tengo la caja verde. Por último, la caja. Entonces, en CSS tengo un archivo .css que vamos a ponerle aquí en placing folders aquí. Luego voy a tener un bloque style. Y por último voy a tener el atributo style dentro del nodo. ¿Ok? Y esas son las 3 formas en cómo yo puedo incorporar CSS. ¿Y cómo viene la parte de la cascada? Lo que está en el archivo CSS puede ser sobrescrito o complementado con lo que esté en el bloque style, y después puede ser sobrescrito o complementado sobre lo que esté en el atributo style del nodo. Y por eso es en cascada. Y regresando al ejemplo de las posas, y les comentaba de que el problema es de que la posa de los niños es la que está más arriba, es que los niños no aguantan para ir al baño. Entonces el problema es que el de la posa de arriba le cae a la posa de abajo y le termina cayendo a la posa de abajo. Y si acá hay adolescentes también que no les gusta salirse, van complementando o sobreescribiendo lo que pasó en la primera posa y cae en la última. Entonces, por eso hace mucho tiempo que no voy a ese balneario. Ay, a ver que me salga mal con esa pregunta, va. Bueno, justo le iba a preguntar por eso, porque le iba a decir, ese tipo de piscina no sería un poco higiénica, le iba a preguntar, pero veo que ya... Es un ecoturismo, estimado. Es una posa
artesanal, realmente es una quebrada que le hicieron muros. Y créanme que en Semana Santa hacen mucha plata, porque mucha gente busca dónde ir a bañar después de todas las actividades eclesiales correspondientes. Entonces, no es que sean poco higiénicas o no, sino que simplemente es un ejemplo. Pero el lugar es bonito, se los recomiendo. No en fechas pico, vayan en días que no hay mucha gente. Y dándole buena propaganda al lugar también. Todas esas afluentes que nacen en esa zona de galeras, el, el Zamorano fue a hacer un estudio cada 3 años lo hace, porque tienen que estar midiendo la pureza del agua que llega al Yeguare, porque el Yeguare es el que irriga todos los sembradíos que tienen en el Zamorano. Entonces, el Zamorano tiene dos afluentes, lo que viene de la montañita y lo que viene de esa parte de Winope y lo que viene de Ojo de Agua, son tres. El agua más pura que puede haber, que le llega al Zamorano, proviene de esa zona. Entonces, esas pozas tienen agua bastante pura cuando no hay eventos. Por cierto, venden mangos Yuscarán ahí, muy buenos. ¿Quiénes son de Occidente aquí? De Oriente, perdón. De Danlí, nadie. No. Bueno, se pierden de esa fruta. Mango Yuscarán o el mango copal que le llaman. Otros le dicen alcanfor. Maduro, riquísimo. ¿Alguna pregunta? Por ¿Ninguna? así decirlo, en una tarea usted nos puede decir qué tipo para poner colores, usted nos va a decir, ¿verdad? Una tarea. Por los momentos, si yo les establezco una tarea, yo les voy a dar el HTML y les voy a decir, quiero esto. No les voy a dar valores de las reglas. Aquí vamos a tener que ir practicando la creatividad. En este caso, la mayor parte de las cosas de CSS hay que aprender haciéndolas. Entonces, si yo les doy, póngame este background de este color, esta fuente de este tipo de tamaño, les estoy limitando la creatividad, el despertar esa bondad. Entonces, en ese caso no se los pido así. Lo que yo les pido es, necesito un encabezado, pero para ese encabezado yo ya les enseñé una forma sencilla de cómo estructurarla, qué propiedades toco, qué elementos toco, y después darle el caché o el estilo personal de ustedes, ya corresponde de ustedes. O sea, yo me voy a encargar de enseñarles cómo hacerlo, pero el qué hacerlo lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Ingeniero, una A duda. ver, En una página puede estar ligado a diferentes archivos. Por ejemplo, un archivo. Y ahora bien, en términos de jerarquía, por ejemplo, si en dos archivos diferentes se modifican los mismos atributos, ¿cuáles tomaría? Ok, muy buena pregunta. En efecto, un CSS, un documento HTML, perdón, puede estar ligado a varios documentos CSS. Aquí viene algo y un concepto muy interesante. HTML es secuencial, va en orden. El proceso de HTML es descarga el HTML, después va descargando todos los recursos. ¿Cómo va a ir haciendo esa descarga de los recursos? Es cierto, es asincrónico, pero en el caso de las ligas, él no va a renderizar si la liga no se ha completado de descargar y la va descargando en orden. Es decir, la primera liga encontrada va a ser el que está más arriba en la jerarquía. Entre más tarde o posterior yo vaya cargando, por ejemplo, si yo pongo otro, ay, ok, digamos que yo tuviera esos tres archivos, style, style 1 y style 2, y los tengo ordenados en esta forma.
¿Ok? Entonces, por ser ligas y los scripts también de JavaScript, que eso lo vamos a ver adelante, el mismo navegador me los va a tratar de incorporar en este orden en el que están declarados. Entonces, ¿cuál va a tener precedencia? Como les había mencionado, el que esté más cerca del nodo es el que tiene precedencia. Entonces, el primero que se carga es estilo, va a tener la base. Sobre esa base, estilo 1 va a reemplazar, sobreescribir o complementar las reglas. Y sobre lo que ya tiene mergeado estilo y estilo 1 va a salir estilo 2. Y sobre eso va a trabajar el bloque de estilo declarado posteriormente. Si este bloque de estilo lo hubiese puesto antes, más bien el bloque de estilo sería el que se carga después. Y por último, el atributo estado es el que tiene precedencia sobre los demás. ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro? Ok, permítame un momentito. Ya regresé. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. ¿Queda claro? Ok, entonces, teniendo claro estos conceptos, vamos a empezar a ver los selectores y cómo puedo yo trabajar con estas propiedades para ir armando adecuado. Y el primero que vamos a trabajar es este header. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer este header? Este header de aquí, con este header vamos a hacer que se mire al estilo una barra de navegación de Google, de arriba o de la mayoría de los sitios que nosotros tenemos una barra de navegación en la parte superior. Y eso vamos a ir trabajando en este momento. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar el bloque de estilos porque no lo voy a ocupar, solo voy a dejar el CSS normal. Y así empezamos desde cero. Borramos este de aquí. Vamos a empezar con puros selectores básicos. Primero, ya borramos el body, entonces vamos a establecer algo y vamos a trabajar con el header. El header sí lo vamos a hacer color negro. El hexadecimal compacto 000 me define negro. Es 0 rojo, 0 verde, 0 azul. No en ese orden, en orden diferente. Y vamos a poner que el color es blanco. Ok, con eso vamos a ir viendo que ya lo tenemos aquí. Ahora tenemos algo muy interesante. Tengo un espacio. Como les decía, por defecto ya todos los elementos HTML tienen ciertos elementos básicos que ya tienen valores. Más adelante vamos a ver algo llamado el modelo de cajas. Ahorita solo lo vamos a poner y para no complicarnos. Y vamos a definir que el body no va a tener ni margen ni padding. Estas son propiedades del modelo de caja, después se lo voy a explicar. Visualmente, lo único que estamos haciendo es de que no existe ese espacio en la orillita. ¿Ok? Ahora voy a hacer un elemento llamado un selector anidado. Un selector anidado lo que va a hacer es definirme que a todos los H1 que encuentre dentro de un elemento header te va a aplicar estas reglas. Y eso solo se establece definiendo la lista de selectores en el orden como van. Entonces vamos a poner margen, también voy a cambiarle el font size, vamos a ponerle 1.25 rem, no vamos a hacer más nada. Y con eso ya no va a ser tan grande que voy a tener la barra pegando hasta arriba. ¿Listo? ¿Preguntas? Voy a poner el código. Ahí está.
Ok, el siguiente que vamos a poner va a ser el header nav. Y ese header nav, dentro de él está el UL. Nav no me afecta mucho, pero el UL sí. El UL es la lista, entonces esto es propio de las listas, ordenado o no ordenado. Le puedo cambiar el glifo que uso, en vez de que me salga 1, 2, 3 o punto, 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 que son las guirulías que usa normalmente las listas no ordenadas. Le estoy diciendo que no me ponga ninguna lista, que no tenga margen y tampoco tenga padding, o sea, que no ubique, que solo se comporte como un contenedor. Y eso me va a dejar lo siguiente. Si se fijan, me va a pegar los hipervínculos hacia abajo y va a dejarme lo resto pegado. Luego, por último, lo que quiero es de que estos LIs y los hipervínculos vayan de un lado a otro. Entonces, para lograr hacer eso, yo voy a poner un header nav LI y le voy a decir que va a ser un display inline. El display lo vamos a ver más adelante, también es parte del modelo de cómo se renderizan. Simplemente le estoy cambiando. El LI por defecto tiene una naturaleza de bloque, es decir, que va a ocupar todo el espacio y el siguiente contenido va a ir abajo. Por eso se mira uno sobre el otro, igual que los encabezados. Mientras que las imágenes y los hipervínculos por sí solos son inline. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es cambiándolos para que se pongan de un lado a otro. Y con eso vamos a poder observar que me van a salir uno encima, bueno, uno al lado del otro. Ahora, no se mira bien. Tenemos un hipervínculo ahí azul, que es por defecto como lo establece. Vamos a definirle al selector A un color de fuente blanco, text decoration none, eso lo que le va a quitar es el subrayado. Le vamos a poner un padding de, definamos arriba y abajo 8 rem y a los lados 1.5 rem, no, un rem solamente, 16. Ok, Inge, disculpe, ¿qué significa el REM? ok, hay unidades, también es una clase completa. Podemos usar unidades absolutas que son píxeles, unidades relativas que son EM, rel, porcentajes o porciones de se le llama viewport en este caso, que es el área visible. Todos esos son formas de poder medir. Inclusive puedo usar sistemas métricos y sistemas anglosajones. Puedo definirle centímetros o pulgadas. En este caso, rem es una unidad relativa y es muy utilizado. Ya le puedo explicar por qué. El EM y el rem generalmente se utilizan para poder tener algo muy importante en el diseño web y es considerar la accesibilidad hacia el contenido. Entonces, por eso el rem, si hacemos una comparación, el rem es aproximadamente 16 píxeles. ¿Ok? Y en fracciones sería 16 por 0.8, eso es lo que me daría en píxeles, el 0.8 rem. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Veamos cómo queda. Ya vemos algo más. Ahora, algo bien interesante, me está respetando el rem derecho, de izquierda a derecha, lo vamos a ver con el modelo de CAD, pero no me está respetando el rem de arriba a abajo. Tengo que hacer un híbrido. Y lo voy a decir que va a ser un inline block. Y con eso ya tengo un menú más adecuado a lo que normalmente tendría. Ahora, si lo quiero poner en la parte superior, ahí tendremos que entrar a otros conceptos. Lo podemos hacer con 2 líneas de código sin ningún problema, pero tendría que empezar a explicarle un montón de cosas. Entonces solo les voy a dar la pica de que sí se puede, pero hasta el momento así lo vamos a dejar el header. Más adelante vamos a ver cómo va a hacer ciertas manipulaciones y ciertos manejos de layouts con otras propiedades. En este caso, lo único que tengo que ponerle es display flex justify content space between. Y con eso, con esas dos, tenemos un menú.
Con esto terminamos, estimados, y para poderse retirar me hacen el favor de escribir en el chat su número de cuenta al revés. Qué bueno verlos y bienvenidos al segundo parcial.